Después de este pequeño espacio, vamos a tomar nuevamente, a retomar lo que veníamos hablando sobre el corazón. Y recuerdan que estamos en el corazón de David, ¿se acuerdan? Estamos mirando el corazón de David. Y yo les pedí el favor de que me recordaran algo, ¿se acuerdan? ¿Dónde estábamos? Betsabé, muy bien, muy bien. Pero vamos a hacer un repaso rápido. Si me pueden poner allí, por favor. Ya les había dicho por qué poníamos un corazón común y corriente, un corazón normal. Porque cuando vemos a los hombres y las mujeres en la palabra de Dios, ellos eran hombres y mujeres normales, comunes y corrientes. Hombres y mujeres con un corazón igual al nuestro. Con un corazón igual al nuestro. Pero que habían ciertas particularidades que tenían ellos en su corazón o que ellos habían formado en su corazón. Entonces habíamos hablado de David, que tenía un corazón conforme a él. Es lo que dice la palabra. Realmente cuando la palabra menciona a David, dice: este es uno conforme a mi corazón. ¿Y qué tenía el corazón de David? Habíamos dicho que el corazón de David tenía ¿qué? Obediencia. Vamos poniendo, por favor, obediencia. Y esto, a veces creemos que lo que más necesitamos es disposición, es tener un corazón bueno, misericordioso, bondadoso, amable. No, se necesita un corazón obediente. Dios confía en las personas obedientes. ¿A quienes llamó Dios buen siervo fiel? A los obedientes, a los que cogieron sus talentos, los talentos que Dios les había dado, hicieron lo que Dios esperaba que hicieran, y a estos los llamó buen siervo fiel. Ahora, siervo, una palabra que no nos gusta mucho, siervo con S, ¿no? No nos gusta mucho, porque ¿de qué habla un siervo? Alguien que está al servicio de otra persona, que está bajo la autoridad de otra persona. ¿Sí? Un siervo realmente hace lo que su amo le dice. O sea, un siervo, lo que se espera de un siervo es obediencia. No se espera que comprenda, no se espera que muchas veces tenga que entender el por qué o el para qué se hacen las cosas. No, sencillamente obediencia. Muchas veces nosotros creemos que para obedecer al Señor tenemos que el Señor nos explique, como los niños, ¿no? Cuando a los niños cuando están hasta los 10, 9 años, uno les manda a hacer algo. ¿Por qué? ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué esto? Y uno como que a los 10 años le dice: mira, hijo, te mandamos a tender la cama porque es importante para ti que seas ordenado, que aprendas a tener tu habitación. Ok. Pero ya cuando llegan los 16 años, si uno le dice algo: ¿y por qué? Digo, ya no eres un niño. Yo una vez tuve que decir: ¿y por qué lo hago? Porque sí. Punto. Y a veces esperamos que con el Señor, a veces esperamos obedecerle cuando lo entendamos. Y ese no es el verdadero valor de la obediencia. Yo obedezco porque Él me dice lo que debo hacer y yo sencillamente lo hago. Y el corazón de David era un corazón obediente. Hablábamos que él estaba cuidando las ovejas de su padre y todo esto. En segunda característica del corazón de David: humilde. Humilde. ¿Y de qué habla humildad? David no tenía un más alto concepto del que debía tener. Tan humilde era que no le importó cuando vino el profeta, que yo creo que cuán alegría tendríamos cada uno de nosotros si nos llegara un profeta a la casa. Y en la época del pueblo de Israel, cuando el profeta llegaba a la casa, era el Señor, realmente era un privilegio tener al mensajero del Señor, el que daba la guía al pueblo de lo que debía hacer, que viniera a mi casa. ¿Y dónde estaba David? En obediencia, cuidando las ovejas de su padre. Hablábamos de que él, en medio cuando estaba allí en la llanura, cuando estaba allí llevando por las montañas a su rebaño, él se deleitaba en la grandeza de Dios,
se acostaba allí en los prados, y yo imagino que muchos de los salmos nacieron de esa contemplación de él con el Señor. ¿Y qué hacía esto en David? Particularmente en David, ¿qué hacía esto? Que lo hacía ver cuán dependiente era de su Dios. Cuán insignificante era él delante de la grandeza de su Creador, pero cuán dependiente era de su Dios. Entonces, cuando veía esta grandeza, ¿qué era lo que hacía crecer en David? Pues completa dependencia, completa dependencia, ¿sí? Y esto aumentaba su fe. Esto aumentaba su fe. Otro aspecto que teníamos allí: obediente, humilde. ¿Cuál era el otro? Fiel. ¿Y qué es fidelidad? Yo ya les di un ejemplo. ¿Qué es fidelidad? Esa columna es fidelidad. ¿Qué es lo último que se cae cuando hay un temblor o un terremoto? La estructura, las columnas. Es lo último que se cae. Cuando ya hay un movimiento sísmico impresionante, pues todo se va para el piso. Pero muchas veces la estructura es la que queda en pie. Se pueden caer los muros, se pueden caer las paredes, pero la estructura queda en pie. Eso es fidelidad. Que a pesar de los remesones de la vida, que a pesar de los golpes, que a pesar de lo que venga, esa columna se mantiene allí. Eso es fidelidad. Y miremos todo lo que vivió David. David, ¿cuántas cosas vivió donde no debería? Donde él tenía el derecho a actuar de una manera diferente. Le sirvió al rey Saúl, el rey Saúl lo traicionó, el rey Saúl le incumplió las promesas, el rey Saúl lo exilió, el rey Saúl lo quiso matar, pero a pesar de eso, David seguía siendo fiel. ¿Quién de nosotros es fiel a la persona que nos humilla? ¿Quién de nosotros es fiel a la persona que nos maltrata? ¿Quién de nosotros es fiel a la persona que nos menosprecia? ¿Quién de nosotros es fiel a la persona que no cumple su palabra con nosotros? Ese era David. Ese era David. Se mantenía a pesar de todo lo que venía en su vida. Ahora, ¿por qué se mantenía? ¿Dónde hizo crecer David su fidelidad? ¿Dónde estaba fuerte la fidelidad en el corazón de David? Por su obediencia y humildad. Fue lo mismo con Jesús. Jesús se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y dónde estuvo la fortaleza de Jesús de ser obediente hasta la muerte? Su humildad. Dice Filipenses 2 que él siendo Dios, no escatimó en ser igual a Dios, sino se hizo ¿qué? Hombre. Y tomó nuestra forma y se hizo siervo. El Hijo de Dios se hizo siervo. ¿Es lo que vemos en el mundo? ¿Es lo que vemos de las personas que están en lugares de eminencia, están para servirle a los demás? No, el único fue Cristo. Y eso es lo que Cristo espera de nosotros. Entre más alto estemos, entre un lugar más alto el Señor nos ponga, Él está esperando de nosotros que más dispuestos estemos a servir, no a que nos sirvan. ¿Es que acaso usted no sabe quién soy yo? Cristo nunca lo dijo. Hasta cuando le preguntaron a Jesús, ¿acaso eres tú el Hijo de Dios? Jesús hubiera aprovechado, perdónenme la expresión, el papayazo. Hubiera aprovechado a Jesús a decir, obvio, ¿no? ¿Qué respondía Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo dices. Eso habla de la humildad de Jesús, ¿cierto? Humilde. Ahora, esa humildad lo mantuvo fiel. Fiel, él creía en su Padre, él creía en lo que el Padre le había prometido, lo iba a cumplir y eso lo mantuvo fiel. Por eso lo importante de caminar, de obedecer la doctrina, de obedecer los fundamentos, de fundamentarnos, de construir nuestra vida en fundamentos firmes sobre la roca, para que cuando venga la aflicción, cuando venga la dificultad, cuando venga los problemas que van a venir,
Cuando venga el sufrimiento, hablábamos con los jóvenes que cuántos tenemos temor al sufrimiento, cuántas personas tienen temor, por ejemplo, a ir al médico, a que le pongan una inyección, a que le hagan una curación, le tienen miedo al dolor. ¿Cuántas personas le tenemos miedo al dolor? ¿Y cuántas veces esos temores son los que nos alejan de tener la fuerza y la capacidad de mantenernos en el Señor? Creo que ustedes han visto lo que está pasando ahorita allí en el Medio Oriente. ¿Cuántos cristianos nuevamente están siendo perseguidos y los están decapitando? Y yo veo esos videos, ustedes dirán, "¿Y pero por qué ve eso?". Yo veo esos videos y yo me pregunto, ¿tendré yo la capacidad en ese momento de mantenerme firme? No quiero asustarlos, pero en el país ya comenzó la persecución. ¿Tenemos la capacidad de mantenernos firmes? Nuestra fe va a ser confrontada. Nuestra fe va a ser confrontada. ¿Tenemos la capacidad de mantenernos firmes? Así nos estén apedreando, así nos estén humillando, tenemos la capacidad de mantenernos firmes en el Señor, de no negar el nombre de Cristo. No estamos exentos de eso. No estamos exentos de sufrir persecución. No estamos exentos de que por nuestra fe seamos rechazados. No estamos exentos de que por nuestra fe en Cristo Jesús seamos apartados. No estamos exentos. Pero esto era lo que mantenía a la fuerza de David. ¿Dónde estaba? Contemplaba al Señor, veía al Señor. ¿Qué decía Jesús? Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Obediente, humilde, fiel. ¿Qué otra característica? ¿Cuál? Un corazón de siervo. Un corazón de siervo y dependiente. El corazón de siervo pues ya lo hablamos, pero era un corazón dependiente. Dependiente. Si ustedes miran en Hechos, permítanme, Hechos capítulo, si no me equivoco, capítulo 5, donde dice donde está en Hechos, donde dice que el Señor restaurará el tabernáculo de David. Dios restaurará. Si alguien por favor me lo puede buscar, le encargo. Bueno, no, le voy a dejar la tarea al pastor Nelson. Pastor Nelson, por favor. Los demás me ponen cuidado a mí. Hechos. Gracias, pastor Hugo. Hechos 15, 16. Dice esto: cuando terminaron, Santiago, voy a leerlo desde el 13. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída ¿de quién? De David. Ni siquiera la de Moisés, que fue considerado, ni siquiera la de Moisés y Elías, que son considerados los profetas más grandes que ha tenido el pueblo de Israel. Va a restaurar la casa caída de David. Pero ¿dónde? ¿Por qué? ¿Dónde nace la intención del Señor de restaurar la casa de David, el tabernáculo de David? Vuelvo a lo mismo, el corazón. El corazón. ¿Qué añoraba David? ¿Qué anhelaba David? ¿David anhelaba el reino? ¿David anhelaba ser rey? ¿David anhelaba estar como autoridad del pueblo de Israel? No. ¿Qué
anhelaba David? La presencia del Señor. Leíamos en el Salmo 132: no daré sueño a mis ojos, ni adormecimiento a mis párpados, hasta que haya un lugar donde el Señor pueda descansar. Y uno podrá decir, pero pues ¿acaso Dios no es omnipresente? Él necesita un lugar físico para descansar. Eso habla del corazón de David. David anhelaba al Señor, David buscaba al Señor, y eso hacía que tuviera un corazón completamente dependiente de Él. Dependiente. Ahora, ¿era un hombre común y corriente? Sí, David falló. David falló, porque pues uno mira este corazón y uno puede decir, Dios mío, miremoslo, volvamos al corazón, por favor. ¿Somos obedientes? Ojo, obediencia sin titubeo. No es que a mí me parece, como ahora se justifican algunos con el Antiguo Testamento. No, es que ahora hay un nuevo pacto, o sea que el Antiguo Testamento lo desechamos. Y yo pregunto, ¿por qué en la Biblia sigue apareciendo el Antiguo Testamento? Entonces muchos, por no cumplir lo que decía el Antiguo Testamento, nos justificamos. No, es que eso es del Antiguo Pacto. Entonces pregunto, ¿somos obedientes? Si empezamos a racionar y empezamos a buscar razonamientos a cosas que humanamente serían ilógicas, pero vemos que la palabra es clara en ese sentido. Dios quiere que seamos ¿qué? Obedientes, sin titubeo. ¿Lo entiendo? No. Puedo creer que es un Dios injusto, puedo creer que es un Dios sin misericordia, pero no, porque la palabra dice que Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces pueden haber cosas que no entendamos en nuestra propia humanidad, pero ¿qué nos pidió el Señor? Obediencia. Ah, sí, somos obedientes entonces. Somos humildes. Hay humildad en nuestro corazón. Vemos al otro mayor que a nosotros mismos. Miren al que está a su lado. Miren al que está al lado. A los dos lados, miren a los dos lados. Esa persona que tienen ustedes al lado es mayor que ustedes. O esa es la invitación que nos está dando el Señor. Pablo lo dijo. Pablo lo dice en Filipenses 2. Consideren al otro como mayor que ustedes. Que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Somos humildes. Ustedes vayan poniendo chulitos a él. Obediencia, humildad. Fieles. Somos fieles. Ahora, ¿sabe dónde se muestra la fidelidad? La fidelidad se muestra en dos direcciones: fidelidad con el Señor y fidelidad con los hombres. Porque todas las cosas en el Señor, ahora no estoy hablando de fidelidad hacia Henry, no, pero en lo que somos, en lo que hacemos, en esa misma fidelidad que tenemos con el Señor, la manifestamos entre nosotros. Eso fue lo que hizo Amasai con Jesús. Y ese corazón de Amasai es el Amasai. Es que Amasai me sonó a... Vamos a Amasai una arepa. Amasai una arepa. Amasai. Vamos a Amasai. Bueno, dejémoslo en Amasai. Amasai era un coronel, traía sus ejércitos y llegó y fue a donde David. El rey era Saúl, David no era rey. Él era un capitán que tenía todo un ejército y él fácilmente hubiera podido quedar tranquilo, era capitán, sigue sirviéndole a Saúl. Pero el Señor movió el corazón de Amasai y le dijo a David. David llega y está prevenido porque obviamente todo el mundo lo estaba persiguiendo, Saúl, y los ejércitos de Saúl querían acabar con su vida. Entonces llega un capitán con su ejército, pues es natural que David de una vez se previene y le pregunta: si tú has venido para... palabras más, palabras menos, para hacerme mal, como que regrésate. Y ahí Amasai le dice unas palabras que siempre hemos escuchado: contigo y por ti, le dijo Amasai. ¿Qué le dijo Amasai a David? Soy fiel contigo
y soy leal a ti. No el apellido. Soy leal a ti. Mira el corazón de Amasai con el rey David, que es el corazón que Cristo quiere de la iglesia. Nosotros somos los Amasai de este tiempo, fieles al Señor y leales a Él. ¿Y qué es fidelidad? ¿Y cuál es la diferencia entre fidelidad y lealtad? Venga, Hugo. ¿Dónde se demuestra la fidelidad? En que caminamos juntos, hombro a hombro. Yo soy fiel a Él. Tenemos un propósito igual, tenemos una visión igual. Juntos caminamos hacia allá. Juntos. Somos fieles a ese propósito. No importa lo que pase, no importa que vengan otros y le susurren a Hugo o me susurren a mí. O sea, ¿usted cómo va a ser fiel con ese señor? Mire que señor, o le digan a Hugo y usted, mire esos castellanos, no, pero a pesar de eso, fiel. Esa es la fidelidad, caminamos juntos. ¿Dónde se demuestra la lealtad? En la fidelidad nos podemos ver, yo veo las acciones de Hugo y Hugo ve mis acciones. ¿Dónde se demuestra la lealtad? Entonces viene una persona. Hugo no me está mirando. Hágase aquí, Ismael. Hugo no me está mirando. En algún momento es más fácil ser fiel que leal, porque fiel nos vemos, pero es más valiente la lealtad que la fidelidad, porque Hugo no me está mirando, pero hay personas que me vienen a hablar mal de Hugo, que me vienen a decir cosas de Hugo. ¿Sí? Ay, sí, dígame qué ha hecho. Entonces viene no, se lo tomó en serio. Se lo tomó en serio, me empezó a susurrar al oído. Uy, ese es bien malo, no se meta con él. Ahí es donde yo soy leal. Él no me está viendo, pero yo le estoy guardando a él y le digo, no señor, lo siento mucho. ¿Usted quiere usted cree que él es así? Listo, entonces me lo va a decir delante de él, porque yo le soy leal a él. Ah, ahí sí no, ahí sí no. Gracias. Esa es la lealtad. Esa es la lealtad. Es fácil ser fieles con el Señor cuando nos ve. Es fácil ser fieles al Señor. Pero también el Señor demanda de nosotros lealtad. Ahora, chulito, entonces, ¿somos fieles? ¿Tenemos un corazón de siervos? ¿Estamos dispuestos siempre a dar? ¿Estamos dispuestos siempre a entregar? ¿Estamos dispuestos siempre a servir? ¿Estamos siempre dispuestos a hacer algo más por el otro? ¿Estamos siempre dispuestos a correr la segunda milla? Dependientes, no movemos un dedo, no hacemos nada sin consultarle al Señor. Ese fue un gran error de Saúl. David nunca se movió, solo tuvo una vez, pero eso habla de su corazón obediente, porque David venía con el arca, quería llevar el arca a Jerusalén y la montó en un carro nuevo. Esto tiene una enseñanza espectacular, porque a veces nosotros queremos llevar la presencia del Señor a nuestra manera. Nosotros muchas veces queremos que el Señor se manifieste como nosotros esperamos, pero cuando se tropezó la carreta, ustedes saben que Usa tocó el arca para que no se cayera. ¿Y qué pasó con Usa? Murió. ¿Qué pasó con David? David dijo, no, dejó el arca en la casa de Obed-edom. Yo no me imagino a Obed-edom cuando vio esa caja que había matado a Usa, y la pusieron en medio de la sala. Pero mire el corazón de Obed. El corazón de Obed era un artefacto peligroso, pero Obed fue obediente al rey. Y los 3 meses que duró el arca en la casa de Obed fue bendecida, a tal punto que Obed se fue detrás del arca. Ese no es el tema, pero Obed se fue detrás del arca. El arca llegó a la casa de Obed, y cuando sacaron el arca de la casa de Obed, Obed se fue detrás.
Y dijo, yo no me quiero separar de la presencia del Señor, que terminó siendo portero del tabernáculo de David. Eso es lo que hace la presencia en la vida de una persona. Pero ese no es el tema. Entonces David quedó con el corazón arrugado, ¿y ahora qué hago? Y empezó a mirar lo que decía la palabra de cómo debería ser transportada el arca. Y ahí cayó en cuenta, el arca no se lleva en un carro nuevo, el arca la tienen que llevar los sacerdotes, los que fueron apartados y llamados para portarla. ¿Y portarla dónde? Aquí en el hombro. Y así es como David entonces cae en cuenta y trae el arca, y ahí sí el Señor lo bendice. Pero fue dependiente, falló una vez, pero dijo, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros en el día? ¿Cuántas? Digamos un número. 10 decisiones en el día, no más, no. Yo decido bañarme la boca, yo decido bañarme, yo decido cambiarme, yo decido... Pongamos unas 50 decisiones. Vamos a sacarlas de la ropa y todo eso, porque pues se supone que todos deben bañarse, ¿no? Espero, ¿no? Huelan al que está al lado, por favor. Todos debemos bañarnos. Pero entonces, de las decisiones que son de nuestro diario vivir, pongamos 20 decisiones. 20. ¿Cuántas las tomamos con el Señor? No respondan. ¿Cuántas decisiones las tomamos con el Señor? David buscaba siempre consultar al Señor. Saúl no. Saúl se alborotaba. En algún momento Saúl no aguantó y no esperó a Samuel y hizo el sacrificio. Eso creo que está en Primera de Crónicas 15, capítulo 15 a 16. Buscó, no esperó a Samuel. El único que podía levantar un sacrificio era el sacerdote, el profeta del momento, que era Samuel. Él no lo esperó, él lo hizo porque tenía el afán de que Dios no lo respaldara. Pero es que Dios no se mueve en afanes, y a veces podemos hacer cosas para Dios que Dios no nos dijo que hiciéramos y caemos en pecado. ¿Y cuáles fueron las palabras cuando llegó Samuel? Y entonces llegó y le dijo, no fue en esa fue una de las que hizo Saúl, pero a la que me refiero es cuando el Señor le dijo a Saúl que matara a todos los amalecitas, a todo, que acabara con hombres, con mujeres, con niños. Cualquiera podría decir, ese es el Señor misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. El que quiera entrar en una conversación o en una discusión con el Señor al respecto, los animo a que lo hagan como Job se lo hizo a él y cómo respondió el Señor a Job. Pero Saúl no mató a todos, sino cogió lo mejor de los amalecitas y lo guardó. Cuando llega Samuel, porque el Señor nunca se queda con nada, el Señor por amor siempre va a sacar a la luz, por amor, porque Él no quiere que nosotros seamos siendo los mismos, sigamos igual. Por amor cambia nuestra vida, y si hay algo que no está bien, por amor la va a sacar a la luz. Puede que haya un momento de vergüenza, sí. Puede que haya un momento de quebrantamiento, sí. Pero va a ser para vida. Por eso es mejor, como David, saquémoslo todo. Pongámoslo todo siempre a la luz. No sea que el Señor un día nos desnude por amor a nosotros. Pero ese no es el tema. Saúl, llega Samuel y entonces le pregunta a Saúl, ¿cómo te fue? No, hice lo que el Señor me dijo. Acabé con todo. Entonces Saúl creía que lo había hecho, cuando de pronto por allá a lo lejos, ve. Y entonces Samuel le dice a Saúl, ¿y entonces qué es lo que escucho? No, es que guardé lo mejor para sacrificárselo al Señor, al Dios de Israel guardé lo mejor. Y ahí es donde se arruga el corazón del profeta. Y ahí es donde se arruga el corazón de Samuel. Y dice uno de los versículos más fuertes que podemos encontrar en la palabra, pero habla mucho de este aspecto.
no lo voy a buscar, dice, para el Señor más que los sacrificios, más que los sacrificios, más que levantar manos aquí, más que aplaudir, no digo que no lo hagamos, y que los animo a que cada vez más tengamos expresiones de alabanza en medio de la congregación de los santos, como lo dice su palabra, pero más que levantar manos, más que venir un domingo y pagar el sacrificio, ese acto sacrificial de levantarnos y estar a las 10 de la mañana aquí en una reunión, más que eso es el obedecer. Y es interesante y fuerte que la palabra dice que el Señor toma la rebelión aún al mismo nivel que la idolatría. Y ustedes saben que la idolatría Dios la aborrece. Y al lado de la idolatría, al lado de la rebelión está la obstinación. Ese era el corazón de Saúl, mas no el corazón de David. Un corazón completamente dependiente. Y por último, un corazón misericordioso. ¿Dónde manifestó David misericordia? Con Saúl. Con Saúl. Tuvo la oportunidad de matarlo. ¿Tenía el derecho? Sí, yo creo que sí. Yo creería que sí. Yo creería que sí tenía el derecho, porque sin hacer nada Saúl buscó matarlo. O sea, pues al menos puedo alegar delante del juez en defensa propia. Y digo en defensa propia, yo estaba en la cueva, Saúl se metió con su ejército donde yo estaba, pues en defensa propia lo acabo. Pero ahí David manifestó misericordia con su agresor. David manifestó misericordia con su enemigo. ¿No fue el mismo corazón de Jesús? Jesús manifestó misericordia con quienes lo crucificaron. Y nos enseñó a nosotros: oren por los que los maldicen. Pero todo esto, entonces miremos los chulitos. ¿Cuántos chulitos de esos tenemos? Bueno, pero miremos esto. 2 Samuel 12, con esto termino. El hombre conforme al corazón de Dios. Quiero que tengamos claro eso. El hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces? Y mire lo que dice este pasaje. Porque este pasaje no habla de que le falló al Señor. Dice que le pregunta: ¿por qué entonces despreciaste qué? La palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible. Ustedes pueden leer hacia atrás
Está Betsabé allí en el patio de su casa. Pues yo imagino que sería como costumbre que las mujeres, así como en San Diego, se bañan en las albercas. Yo prefiero bañarme en una alberca allá en la costa que en la ducha. Uno se baña en la ducha y sale peor de sudoroso. Y yo imagino que Betsabé se estaba arreglando. David se encontraba en la terraza de su casa, un lugar donde David no debía estar, porque David debía estar dirigiendo los ejércitos, debería estar en batalla, no debería estar descansando. Hay momentos de descanso, pero a veces el ocio nos hace caer. A veces el ocio nos hace caer. Entonces llegó David y la vio. Y cuando la vio allí, que ella se estaba bañando, pues obviamente se le clavó en su corazón. Se acostó con ella. El hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué chisme tan grande! Se acostó con ella. No solo se acostó con ella, sino que cuando venía su esposo, que venía del descanso, maquinó todo para que ese hombre muriera, para que ese hombre no se diera cuenta que el hombre conforme al corazón de Dios se había acostado con su mujer. Pero en ese momento salió más fiel el corazón del esposo de Betsabé que del mismo David. Porque David lo primero que le dijo es: no, vete y descansa y llega a tu mujer, o sea, ve, acuéstate con ella, porque pues si queda embarazada, pues si ya se acostó, pues me salvo yo, y él va a pensar que el hijo que van a hacer es del esposo y no mío. Pero él sí cumplió lo que David no cumplió. Él dijo: no, yo estoy trabajando, mis soldados están en la batalla, yo cómo voy a tomarme unos días de descanso con mi mujer. Y él decidió quedarse, creo que a las puertas del palacio del rey. Cuando David veía que no lo podía convencer, qué hombre tan fiel el de Urías, creo que era, se llamaba Urías. Qué hombre tan fiel, qué corazón tan fiel de Urías. Entonces dijo: listo, entonces como no pude de esta manera, entonces lo voy a mandar. Mire, el hombre conforme al corazón de Dios maquina mandarlo al frente de batalla para que lo mataran. Entonces pues si no se pudo de esta manera, más bien que lo maten allá, ¿sí? Y el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque David era un hombre común y corriente. Tenía un corazón como el tuyo y el mío, pero decidió ser obediente al Señor. Y ese hombre que buscó matar al esposo de Betsabé, que se quedó con la esposa de ese hombre, de su linaje nació el Hijo de Dios. Pero esas cosas sí no se las preguntamos al Señor, ¿no? Esas cosas no, pues qué chévere. Esas sí no se las preguntamos al Señor. ¿Cómo así? ¿Qué vio Dios en el corazón de David para que el Hijo de Dios naciera de su linaje? Obediencia, humildad, fidelidad, un corazón de siervo, dependiente y misericordioso. Cierra tus ojos allí un momento. Pon tu corazón delante de Él. Pon tu corazón. A veces queremos darle al Señor otras cosas, pero lo más valioso que tú le puedes dar al Señor es tu corazón. Tu corazón. Puedes creer que tu corazón no es digno de Él. Puedes pensar que de pronto has obrado mal. Puedes pensar que cuántas veces
estás discutiendo con el Señor. Puedes pensar de pronto que muchas veces has desechado su palabra, que cuántas veces nos justificamos en nuestras propias opiniones para sencillamente no obedecerle. Pero lo más valioso que tú puedes entregarle a Él es tu corazón, tal y como está, tal y como está. Él conoce tus luchas, Él conoce tus debilidades, Él conoce lo que te agobia, Él conoce lo que te irrita, Él lo conoce todo. Pero entrégaselo a Él, entrégaselo a Él. Él no te quiere perfecto, Él solo te quiere a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿De qué sirve darte a ti el oro y la plata? ¿De qué sirve, Señor, darte todo el tiempo del mundo? ¿De qué sirve, Señor, aún dar nuestra propia vida si tú no tienes nuestro corazón? Toma nuestro corazón, te lo entregamos a ti, te lo entregamos a ti. Haz de Él tu morada, haz de Él el lugar de tu habitación, Señor. Haz de cada corazón, Señor, ese lugar donde tú descansas. Obra en lo más profundo de nuestro ser. Obra en lo más profundo de nuestro ser. Porque de nuestro corazón mana la vida. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Toma nuestro corazón, Señor. Siembra tu reino allí. Hazte rey allí. Y gracias porque imperfectos, cometiendo errores día a día, tú pones tus ojos sobre nosotros. Pones tus ojos y tu amor va mucho más allá por cada uno, Señor. Toma nuestro corazón en tus manos. Toma nuestro corazón en tus manos, levántalo, acércalo a ti y no permitas que nos alejemos de ti, que nos apartemos de ti, Señor. No lo permitas, Rey. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Y gracias por lo que vas a hacer. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén.
¿Por qué no te levantas allí y le das un abrazo a la persona que está a tu lado? Bendice a la persona que está allí a tu lado. Sí, es la más imperfecta. De pronto no se bañó hoy, pero dale un abrazo, dale un abrazo.